Muy, muy buenas tardes, colegas. ¿Se me escuchan? Buenas tardes, Oxy, se le escucha. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, a medida que vayamos esperando que se ingresen los demás compañeros, quisiera hacerles unas consultas antes, previo a la clase. Tengo entendido que mensualmente la licenciada está otorgando como un representante de curso, un representante de aula. ¿Es correcto esto? Sí, la licenciada maneja esa dinámica, ¿no? Y entre chica y chico hace, Per- por si acaso. Perfecto, muchas gracias, María. Lo que pasa es lo siguiente, les pregunto porque en lo que es las auxiliaturas igual debe existir un representante. Entonces, tal vez lo más ideal sería que la misma persona sea el representante de las clases de auxiliatura, ¿no? Entonces, no sé si está presente la compañera le tocaría el mes de mayo. ¿Quién sería? Sí, Axi, buenas tardes. Soy yo. Abigail. Ya. Abigail, te voy a pedir por favor lo siguiente. En el grupo de WhatsApp que tenemos, de WhatsApp, perdón, de solo estudiantes, si puedes escribirme, por favor, eh,
a los mensajes que me puedes responder, por favor, para pedirte algunos datos personales que necesito anotar en el Cardex. Por favor, te voy a pedir que te comuniques conmigo después terminando la clase. No es necesario ahora, ¿sí? Por favor, Abigail, no te olvides. Está bien, Auxi, yo le escribo. Listo, muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces, empezaremos la clase de una vez, muchachos. He visto en el Classroom que la licenciada ha colgado. A ver, voy a presentar mi pantalla. ¿Me puede confirmar si se está compartiendo, por favor? Sí, Auxi. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, he visto en el Classroom que les ha colgado la siguiente tarea. Bueno, hoy día tenían un repaso, tenían el avance y por último un artículo escrito por la licenciada y el trabajo para viernes, supongo, ¿verdad? Perfecto, entonces el repaso supongo que ustedes tenían que leer ya previo a avanzar en la materia, el capítulo número 3. Imagino, ¿me pueden sacar de estas dudas, por favor? El viernes se tomará el repaso del capítulo 3. Auxi hoy día solo expuso el grupo 3 del tema y explicó también el licenciado. Ah, ya, o sea, un grupo tenía que exponer el tema que todavía no han visto con la licenciada, por así decirlo. Sí, expusieron y explicó también el licenciado. Ah, ya, perfecto. Entonces el repaso lo van a dar este día viernes recién y junto a eso tienen que presentar, supongo, el trabajo práctico, la tarea número 6, ¿verdad? No, la tarea número 6 es para el 20, nos daban, hasta el 20 nos dio. Hasta el Auxi. 20, sí, vaya más bien, porque es un poco extenso, han visto, ¿no? Ahorita lo vamos a ver de todos modos con ustedes para que tengan si tienen alguna duda, conmigo lo vamos a aclarar para que lo hagan bien, si todo. Muy bien. Sobre este artículo, muchachos, el artículo escrito por la licenciada sobre los bitcoins, ¿les dio algún trabajo, resumen, solo era informativo? ¿O no les dijo nada? De todos modos, si es que alguien estuvo presente en la clase y comentó algo, es seguramente tal vez lo vieron con la licenciada, pero es una revista, un análisis, ¿no? Sobre lo que es las causas del Bitcoin, que se aplica en Bolivia, las razones, el respaldo, porcentaje de una encuesta que se hizo acerca de si tiene la información financiera suficiente, conocimiento de internet, etcétera, etcétera. Es cortito, como verán, solo son creo 3 páginas, sí. Solo son 3 páginas, es algo corto. De todos modos, les aconsejo que lo lean. Si bien no les ha dado tarea, la licenciada suele preguntar, ¿no? A veces por participación, por puntos extras, entonces les recomiendo que le den una leidita al documento. O no les dio tarea sobre esto, imagino, ¿verdad? Bueno, entonces, ya que tenemos más tiempo para resolver la tarea número 6, el repaso es lo que se viene primero. El repaso del capítulo número 3 es lo que hemos visto más o menos en la anterior clase, ¿se acuerdan? Tal vez algunas cosas más vieron con la licenciada, más a profundidad, más a detalle, más claro quizás, ya que su tarea de este mismo trabajo tiene diferentes puntos, ¿no? Bueno, tiene más puntos en algunos aspectos, en cierta forma, de lo que me correspondía a mí cuando pasé con la licenciada. Muy bien. Entonces, sugiero primero esclarecer los puntos, las incógnitas que tuvieron o alguna aclaración que quisieran, un ejemplo sobre el capítulo 3, que ya avanzaron con la licenciada y este día viernes es su repaso, ¿no? Seguramente les dijo que pongan énfasis en alguna parte, tal vez no les dijo. No sé si alguien quisiera
detallar lo que hicieron, cómo va a ser su examen el día viernes. Y por último, si tienen dudas o consultas, avanzar alguna parte del capítulo número 3 que hemos visto en la anterior clase, o más a detalle, por así decirlo, porque en la anterior clase yo fui muy objetivo, ¿no? Muy específico al aclarar que yo les iba a dar un vistazo, un panorama no tan a detalle, ¿no? Iba a ser un poco generalizado porque la licenciada es con quien deben avanzarlo más a detalle. Yo estaba anticipándome, pensando que iban a dar un repaso de la norma contable, del capítulo número 3. Sin embargo, va a ser este viernes recién. Así que tienen toda la palabra, muchachos, de hacerme las consultas, preguntas que tengan sobre el capítulo número 3. Tienen la palabra, muchachos. Mientras acepto a los compañeros. ¿Alguien? ¿Nadie tiene dudas? Este viernes es su repaso. Muy bien, ya que no tienen dudas, entonces voy a hacer algo interesante con ustedes. Yo les voy a ir lanzando preguntas y por puntos extras me van respondiendo los que deseen. ¿Qué les parece? Ya que no tienen consultas. ¿Seguros? De alguna manera es igual una manera de repasar que yo les lance preguntas, ¿verdad? Esto lo dejaremos para después. Ya. Entonces, empezaremos. Esta va a ser la lista de participación. Clase número 6 del 9 de mayo del 2022. Listo. Entonces, primera pregunta, muchachos. A ver, del libro de la licenciada vamos a sacar. A ver, un momentito que no inicia todavía. Listo. A ver, empezaremos. Ahí cuentan a cada rato. Ya. Entonces, en su tarea también tienen esto, así que voy a evitar preguntar lo mismo. A ver, listo. La auditoría especial en el control posterior. Primera pregunta. ¿Quiénes pueden realizar una auditoría especial? Primero. Y si puede citar un ejemplo, mucho mejor. Por puntos, vamos. ¿Cómo dijo? ¿Sí? La primera pregunta es: ¿quiénes pueden realizar una auditoría especial en el control posterior? Y en lo posible citar un ejemplo. Porque si se dieron cuenta, en el trabajo que tienen para el 20 de mayo, tienen que citar un ejemplo de cada tipo de enfoque de auditoría. Y es lo que yo les había dicho en la anterior clase, ¿verdad? Entonces, si pueden citar un ejemplo, mucho mejor. Esta participación va a valer más que las anteriores, obviamente, porque va a ser estamos haciendo como un repaso, más o menos, ¿no? Entonces, ¿quién quiere participar? Sí. Dime tu nombre. Ramírez Uca Franco. Ramírez Franco. Ahora sí, dime. Los que lo pueden realizar es la Contraloría General del Estado, Ya. las consultoras y profesionales independientes y entidades públicas. Muy bien. Dame un ejemplo. Un ejemplo, tal vez en las entidades públicas está referida a lo que es al momento de lo que realizan el programa operativo anual, ¿no? Por un ejemplo podemos colocar por ejemplo,
no sé si tal vez EMAPA, tal vez en su programa operativo relacionado al control interno, haga énfasis en eso, en la auditoría especial en control posterior. Ya. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hay que ganarse puntitos. Pues otra razón que puede darse puede ser por denuncias de Es... personas para que se efectúen, ¿no? Estas denuncias por personas tienen que ser dentro de la institución, fuera de la institución. ¿A quién le podrían hacer más caso? ¿Algo? ¿Qué dirías tú? Según Yo tu creo criterio. que podrían ser ambos, ¿no? Los que son dentro de la institución pueden tener mucho conocimiento de quizás del problema, ¿no? Y los que son externos podrían ser personas que están investigando sobre el tema. O simplemente como quejas, ¿no? Por algo que no están haciendo y es su deber, ¿verdad? Sí, puede. ¿Cuál es tu nombre? Condori Calle, Juliet. Juliet. Listo, ya tenemos dos. Correctamente. A ver, la primera que decía, la Contraloría General del Estado, perfecto, consultoras profesionales independientes, correcto, y entes públicos. Muy bien, entes públicos se le conoce a todo lo que el Estado tiene, digamos, mayor participación de acciones o simplemente obedece al Estado, es una parte, es una ramificación de lo que es el ente gubernamental, ¿verdad? Un momentito, por favor. Ahora sí. Muy bien. Y un ejemplo que decían era que el programa operativo anual de EMAPA. Y EMAPA es si bien muchos no lo conocen como un ente público gubernamental, EMAPA responde a alguien, ¿no? Es parte de algo. Y muchos lo conocerán, digamos, para no entrar en palabras técnicas y demás, a quién responde y demás. Es un ente gubernamental, responde al Estado, participación accionaria del Estado, creación del Estado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque si entramos a detalle, podemos encontrar 1001 nombres de a quién pertenece, ramificación de qué, a causa de qué nació, bla, bla, cosas que no necesitamos por el momento, ¿verdad? No necesitamos entrar en ese nivel de detalles. Muy bien. Y otra razón, aparte de quiénes pueden hacer esto, es por denuncias internas o externas, realizado por personas naturales, ¿no? Generalmente esto se da, o sea, digo generalmente, porque los casos que he visto, generalmente es por casos internos, no tanto así como externos, porque la verdad es que el quejarse por el incumplimiento, etcétera, etcétera, de los deberes de la institución, de los encargados, de los que trabajan, la verdad es que a veces ni nos toman, ni nos escuchan, ¿no? La verdad, o sea, pasamos por alto, casi no hacemos algún, no sé, no llamamos la atención, parece que de nadie. Entonces, sobre todo cuando es alguien interno, es donde sobre todo más énfasis o recién hacen caso, por así decirlo, ¿no? Denuncias internas. Porque es como decía el compañero, tiene mucho conocimiento, al estar adentro, mucho conocimiento de lo que está pasando, o de lo que va a pasar, o de lo que pasó, ¿verdad? Sin ir lejos, una auditoría especial se puede aplicar. En el último caso que hemos visto, que en las noticias apareció en aduanas, de 9 funcionarios, ¿se acuerdan? Seguramente sucedió por una denuncia interna, una persona de sus aliados que los vendió tal vez, ¿no? Pues generalmente, porque externos todos diríamos hay fraude, que se lo hacen dormir los autos, que la mercadería, que esto, pero no nos van a hacer caso, ¿verdad? Entonces, este es un claro ejemplo de que generalmente va a ser por una denuncia interna, sobre todo, ¿sí? Muy bien. Entonces, pasaremos a la segunda pregunta, igual. Estamos en modo repaso. Chao. Ahora sí. Muy bien. A ver. Entonces, segunda pregunta. En una auditoría para evaluar contingencias de impuestos,
seguramente hay algunas estrategias, metodologías, acciones que nosotros podemos hacer para justamente evaluar contingencias de impuestos, ¿verdad? Entonces, primero, necesito que me digan el concepto de, en sus palabras, no es necesario que me lo digan tal cual dice el libro. ¿Qué entienden ustedes por contingencia de impuestos? Y segundo, al menos citarme dos tipos de métodos para este tipo de enfoque de auditoría. Vamos. ¿Nadie quiere unos puntitos extras? Repito la pregunta, por si acaso. En una auditoría para evaluar contingencias de impuestos, que es un tipo de enfoque, ¿qué significa en sus palabras? ¿Cómo lo podrían ustedes describir en sus palabras este tipo de enfoque? Y al menos citarme dos tipos de metodologías, acciones que ustedes podrían aplicar para este tipo de enfoque de auditoría. Vamos. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Ángeles Aspi. Ángeles Aspi. Dime. Bueno, este enfoque yo lo entiendo como realizar algo interno, realizar la verificación de qué posibles contingencias se pueden tener en la presentación de declaración de impuestos, Ya. o dónde podríamos equivocarnos. Y en cuanto a los métodos, el más interesante que yo lo veo es mejorar sus sistemas de control interno para la verificación de la buena presentación y la planificación estratégica. No sé si esté relacionado, pero la planificación estratégica también lo veo con lo que es la planificación tributaria relacionado, pero no sé, no estoy seguro. Ya, está bien. Decías, la planificación estratégica relacionada con la planificación más o menos tributaria, ¿verdad? Algo así te entendí. Sí. Correcto. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Si no, Ángeles se va a ganar los 4 puntos ahorita. ¿Nadie? Uno más, por lo menos. Por cada pregunta, 2. En ese punto, muchachos, de paso repasen. Nadie. Sí. Ahora sí, Luis Chura Ramos. Exactamente. Dime. Acotando eso, lo que dice una contingencia es algo, anticiparse a algo que pueda ocurrir, ¿no? Puede ser que no ocurra o sí, ¿no? Pero es un ejemplo que puedo citar es evaluar, ¿no? La posibilidad de que estos hechos ocurran en el futuro y que puedan tener una repercusión en los estados financieros, ¿no? Y también mejorar los sistemas de control interno, ya que eso podría de alguna manera atenuar, ¿no? Los riesgos a fraudes o a sesgos, ¿no? Ya, un método más, dime. Uno sería mejorar el control interno. También podríamos hacer solicitar mayor capacitación, ¿no? Perfecto. Listo. Muy bien. Entonces, volviendo a lo que decía Ángeles. Internamente, así, es algo interno, decía, ¿no? Un ejemplo más o menos que daba de esto era una declaración jurada, donde podría existir las falencias, etcétera, etcétera. Muy bien, sí, efectivamente es, ¿no? Donde podría existir falencias, errores. Un método decía mejorar el sistema de control interno. Ok, estaría bien. Y segundo, la planificación estratégica relacionada con la planificación tributaria, que es donde ella más o menos tenía un poco de dudas acerca de lo que decía. En cuanto a esto, mejorar sistemas de control interno, claro que sí, evidentemente el control interno no es nada más, nada menos que
Perdón un momentito, aceptaremos a sus compañeros. Ahora sí. No es nada más, nada menos que verificar, comprobar e incluso hasta redactar cómo se debe hacer los diferentes tipos de procesos, cómo se debe exponer, presentar, redactar, crear, como anotábamos esa palabra técnica el otro día, la otra clase, ¿no? Porque este control interno nada más es el reflejo de lo que se hace y cómo se hacen las cosas dentro de una entidad, ¿verdad? Al mejorar estos sistemas podríamos nosotros decir que para evitar esta contingencia de impuestos, estas falencias, no sé, un control interno puede ser que si bien prepara el contador, el siguiente paso es que lo revise el jefe de contabilidad y por último que lo apruebe el jefe de auditoría interna, ¿no? Un control interno, revisiones, nada más. Otro control interno, puede ser lo que decía su compañero Luis, capacitaciones al contador, digamos, ¿no? A quien prepara toda esta evaluación. Si bien no quiere que exista muchas revisiones por partes de jerarquía y demás, entonces muy bien, capacitaremos al auditor, al contador, quien esté a cargo de realizar estas contingencias de impuestos y así evitar posibles multas, posibles hechos de que ocurra o no ocurra, ¿verdad? Segundo, lo que decía, planificación estratégica relacionada con la planificación tributaria. Efectivamente, una planificación estratégica es elaborar un plan de cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, ¿no? Sobre todo, cuándo y cómo. Entonces, esta planificación estratégica va de la mano con el control interno. Si bien el control interno es la redacción, digamos, del cómo se hace, por quién hace, etcétera, etcétera, dentro del plan estratégico estaría el control interno. Porque dentro del plan de cómo deberíamos hacer las cosas es, digamos, ¿no? Mejorar el sistema de control interno, elaborar dentro del control interno otro plan dentro del mismo, ¿no? Es lo que les decía hace poco. El contador, el supervisor, el jefe de auditoría, etcétera, etcétera. Entonces, si está relacionada con la planificación tributaria, efectivamente, claro que sí. Dentro de la planificación estratégica seguramente habrá una ramita para la planificación tributaria. Porque la planificación estratégica no solo abarca lo tributario, abarca varias cosas. En auditoría operativa sobre todo van a ver esto, ¿no? Más a detalle, qué aborda, qué puede dentro de la planificación estratégica, qué cabe, qué existe, ¿no? Una ramita puede ser la planificación tributaria, efectivamente, ¿no? Que va de la mano con el control interno. Lo que decía su compañero Luis, anticipar un concepto, anticipar un hecho de que ocurra o no. Efectivamente, una contingencia es eso, ¿no? Y sobre todo, él decía, evaluar posibilidades de que ocurra o no y la repercusión de este acto, de este hecho. Entonces, más o menos, adelantarse a que ocurra algo, evaluarlo y así ver si podemos incurrir o podemos no incurrir, ¿no? Sobre todo, es evaluar, ¿pasa o no pasa? Un método, mejorar el sistema de control interno, es lo que comentábamos también hace poco. Y las capacitaciones, que obviamente van de la mano, ¿verdad? Es la mejor metodología y es por lo que las firmas de auditoría hoy en día, sobre todo, no tanto así las medianas y pequeñas empresas, sino las firmas de auditoría son las que las capacitaciones son constantes, todo el tiempo son constantes, ¿ok? Entonces, son los mejores dos ejemplos, lo que es el control interno y las capacitaciones, ¿no? Pero mejor, como tenemos en el libro, todavía tenemos que es mejorar los sistemas, elaborar la planificación, cursos de capacitación y evaluar la posibilidad de los hechos futuros. Pero los que más realzan son el control interno y los cursos de capacitación, ¿verdad? Muy bien, entonces, pasaremos a la tercera pregunta. Si alguien tiene consulta de algo, también puede mencionármela, ¿sí? A ver, sí, les voy a pedir un minutito, por favor. Ahora sí, tercera pregunta. Necesito que me digan en sus palabras qué es una auditoría en planeación impositiva
y citarme un ejemplo. Puede ser en la vida real, algo que hayan visto ustedes, algo que les ha pasado, algo que han visto, les han comentado, les han contado, no hay problema. Vamos, en sus palabras, el concepto de auditoría en planeación impositiva y un ejemplo. Es un poco extenso, por eso les digo solo un ejemplo. ¿Alguien? Repito la pregunta por si acaso. En sus palabras, ¿qué es una auditoría en planeación impositiva? Y citar un ejemplo de una experiencia que hayan vivido, un comentario, algo que se han enterado, etcétera, etcétera. Vamos. ¿Nadie? Es lo que hablábamos el otro día más o menos, ¿no? Bueno, casi todas las clases hemos hablado sobre algo de ser objetivos, ¿no? Contradicciones, limitaciones, etcétera, etcétera. ¿Alguien? En sus palabras, no es necesario que me lo digan tal cual dice el libro, ¿no? Lo que ustedes entiendan. Y sobre eso trabajamos. ¿No se acuerdan algo sobre los especialistas? Jerarquías. ¿Se acuerdan? Bueno, ya que nadie responde, lo voy a subir como cuestionario al campus. ¿Ya? Siguiente pregunta. Objetivo general de la auditoría. En cuanto a... necesito que me digan más o menos, en sus palabras, en la experiencia que tengan, en lo que es el impuesto al valor agregado, en lo que es el impuesto a las transacciones y en lo que es el impuesto a las tierras de las empresas. En la anterior clase comentábamos y veíamos más o menos que al revisar estos impuestos deberíamos ser objetivos, ¿verdad? Y podríamos revisar algo en específico o podríamos revisar varias cosas para
concluir con nuestro examen, con nuestra revisión, ¿verdad? En cuanto a lo que es IVA, ya sea cualquiera de los dos, ya sea en las compras o ventas, ¿qué es lo que revisaríamos? En cuanto a lo que es el IT, lo mismo, y en cuanto a lo que es el IUE, todo lo que abarca el IUE, ¿no? Gastos, compensaciones, verificación de la retención, cumplimiento, etcétera, etcétera. Entonces, basta que se explayen ustedes con qué podrían revisar en un objetivo general, en una auditoría, en cuanto a lo que es el impuesto al valor agregado, compras o ventas, IT y el IUE. Pueden responder uno por uno, solo un impuesto, no hay problema. Manita, por favor. Ahora sí. ¿Alguien? ¿Cuál es tu nombre? Luis Ángel. Luis Ángel Quispe. Muy bien, ahora sí, dime, ¿cuál? Con respecto al IVA, como dijo, compras y ventas, una sea la correlación junto con los libros y así asimilarlo con los comprobantes. Ya. Junto con los mayores. Mayores, ya. Y en el caso de las compras, las compras, serían las facturas, las facturas igual. ya. ¿Qué más podrías tú revisar? La asistencia de la, en el caso de que sean activos. Ya, más o menos como que en la existencia del bien o servicio, incluso documentario, ¿no? Listo, ya, muy bien. ¿Te animas del IT del IUE o otra persona? ¿Alguien? Aquí pondremos. ¿Qué más revisarían ustedes? Pueden repetir si quieren IVA o podemos hablar del IT del IUE. Depende de ustedes. Nadie. En el IT saben que nacen de la mano, ¿verdad? Está de la manito con un impuesto. Entonces más o menos la revisión va a ser casi de lo mismo. Revisamos una cosa y nos sirve para documentar y evidenciar dos impuestos casi al mismo tiempo. ¿Alguien? Nadie. IUE tampoco. ¿Alguien más? Bueno, entonces, con lo que es IVA, nos decía su compañero, la correlación de las facturas. Esta correlación de las facturas más que todo sale o nace por el talonario de facturas de ventas, obviamente, ¿verdad? Sobre todo. Después decía comprobante, que los comprobantes de diario y mayores, obviamente junto con el libro de ventas, exista una coherencia, ¿verdad? Sobre todo, que cruce la información, ¿verdad? Pondremos acá por si acaso, cruce de información. Muy bien. Y también decía que él podría exigir y solicitar que las facturas en físico, o que si bien la factura ha sido por la compra de un bien, un servicio, exista, en el caso de los bienes, sea tangible y que el servicio se haya dado efectivamente.
sobre todo, ¿pero para qué? Para documentarlo, respaldarse, evidencia, ¿no? Y algo que podemos aumentar a lo que decía Luis es que los aspectos formales en las facturas, en ambas facturas en sí, ¿verdad? En ambas facturas, sea compra o venta. Porque ¿qué es lo que pasa? Generalmente, y son pequeños detalles que a veces se pasa por alto, ¿no? En una factura existe lo que es, por ejemplo, la fecha límite de emisión. Y a veces muchos contadores registran todo, lo mandan al... lo envían por el RCB, etcétera, etcétera, ¿no? Lo llenan todo bien. Llenan lo que es el NIT, el número de factura, el código de autorización, bla, 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 bla. Importe, base, crédito y fiscal. Anotan el código de control si corresponde y lo envían. Y se olvidan revisar la fecha límite de vención de la factura, porque posiblemente tal vez ya venció. Y ese es un error que a veces, sobre todo en las facturas de compras, no nos damos cuenta, ¿no? O no revisamos. En mala hora ya venció, entonces no nos podemos hacer acreedor del crédito fiscal de esa factura, ¿no? Lamentablemente, todo por no haber revisado, ¿no? Porque justo nos dio un día antes de la fecha límite de emisión, justo. Entonces, ese ya no sería el error de la empresa, ¿no? Sería nuestro error, por así decirlo, ¿no? Entonces, estos aspectos formales, sobre todo, así sean pequeñitos, son de gran importancia. Un dato erróneo, fecha límite de emisión, el número de NIT erróneo, etcétera, etcétera, ya estaría fuera, o por así decirlo, ya sería parte de nuestra observación en una auditoría tributaria, ¿no? ¿Qué tal si están haciendo una auditoría tributaria, qué sé yo, a la Universidad Mayor de San Andrés? Entonces, en nombre de razón social debería estar Universidad Mayor de San Andrés. Y en su NIT, obviamente, si corresponde, no corresponde, si tiene NIT o no tiene NIT, irá al número o irá al cero. Pero al menos tendrá que tener el nombre de razón social, ¿no? ¿Qué tal si está a nombre de una persona natural, ¿no? Y sin embargo, esta factura lo estoy adjuntando a nombre de la empresa. Entonces, esos pequeños detalles hacen la gran diferencia, porque si sumamos todas las facturas en una revisión solo por aspectos formales, puede alcanzar quizás hasta el 10% de tener una relatividad, nivel de grado, ¿no? Puede ser significativo. Entonces, esos pequeños detalles no hay que dejar pasar por alto, y se los conoce como aspectos formales. Si cumple con el número de NIT, si el nombre de razón social, el código de autorización, la fecha límite de emisión, el importe base para crédito fiscal, etcétera, etcétera. Porque muchas personas le colocan lo que es el total o subtotal, ¿no? Cuando el importe base de crédito fiscal es menos. Entonces igual, ya es parte de la observación para auditoría, ¿no? Eso, tanto en las facturas de compras sobre todo se da los aspectos formales. Nosotros, si somos el ente que está siendo auditado, el talonario de ventas no tendría mucho problema en aspectos formales, porque estaríamos dentro de todos los que es cumpliendo, por así decirlo, ¿no? Ustedes sabrán que para la emisión de talonarios de facturas, solo las imprentas autorizadas, tienes que sacar tu número de talonario en impuestos nacionales, el código de autorización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no hay tanta revisión en eso, pero sí se puede hacer, ¿no? No es que no. Pero sobre todo se da en las facturas de compra, sobre todo, donde muchas personas incurren, digamos, en estos aspectos formales. Bien, lo que es el IT, lo que es IT, igual, se los voy a subir al campus, el campus virtual como cuestionario. Muy bien, entonces, una pregunta más, y con eso lo terminamos. Pero sin embargo quería consultar algo. En la clase con la licenciada que avanzaron en este tema, avanzaron sobre lo que es la propuesta técnica, propuesta económica, presentación de propuestas, la estructura, digamos, de lo que es la documentación preliminar de auditoría, qué debe contener, qué no debe contener en una propuesta, más o menos, en la presentación de propuestas. ¿Alguien me puede sacar de esa duda para realizar la última pregunta? Sí, buenas tardes. Sí he hablado de las propuestas que hacen la auditoría. Sí. Perfecto, muchas gracias.
Entonces, sí, disculpa, una consulta. dime. Sí, respecto al anterior tema, estabas diciendo que hay que proceder a la revisión y las facturas que tienen fecha límite de emisión no deberían ser registrados en los libros. Pero he leído en una resolución normativa de directorio, tal vez lo interpreté mal, que sí se puede declarar facturas que vencieron la fecha límite de emisión. Ya. Es en la resolución normativa, es lo que dice es lo siguiente: los documentos fiscales emitidos en la modalidad manual, prevalorada, preimpresa fuera de la fecha límite de emisión serán válidos para crédito fiscal, sin perjuicio de que la administración tributaria imponga la sanción correspondiente o en este caso al emisor. Sí, pero dice que serán válidos para crédito fiscal. Ya. ¿O estoy mal? En la última partecita es donde ya estoy empezando a dudar. ¿Qué resolución normativa de directorio es? A ver, acá te digo, es el 26. Desde un número larguito. Sí, es la resolución normativa 1018 6 veces 0 26. A ver, vamos a revisarlo entonces con ustedes. ¿Te lo envío tal vez? Sí, también, de todos modos. Igual estaba ya buscándolo acá en el... Ya le envía su WhatsApp. Ya, esto es lo que me sale. Sobre el sistema de facturación electrónica me sale, pero a mí... A ver, vamos a revisarlo. Sí, creo que es el mismo, ¿no? Sí, a ver dónde lo encontré. Ya lo he perdido. Ya. Entonces... A ver, ¿dónde estaría? Documentos fiscales. Más o menos, ¿en qué página estaba? Está en la página 16. Ok, 16. En el numeral 4, Romano 4 también. Romano 4. Arribita hay unos números. Al de arriba, ese es. Casi al final está. Más abajo. Ahí está numeral 4, Romano 4, en el lado izquierdo, derecho. Este de aquí. A ver, ¿qué dice? Los documentos fiscales emitidos en las modalidades manual y prevalorada preimpresa fuera de la fecha límite de emisión serán válidos para el crédito fiscal sin perjuicio de que la administración tributaria imponga la sanción correspondiente al emisor. Ok, por un lado acá estoy entendiendo que sin perjuicio de que la administración tributaria imponga la sanción correspondiente al emisor, es decir, a quien está entregándonos la factura. Efectivamente, ya no debería entregar en sí las facturas, por un lado. O sea, hablando ya de normativa legal, ¿no? Del sujeto, en este caso de quien nos entregue, por un lado. Por otro lado, nos dice acá que serán válidos para crédito fiscal. ¿Pero de qué habla todo esto? Efectos tributarios de la facturación, efectos tributarios de la documentación fiscal, apropiación del crédito fiscal y su efecto en el IUE. Entonces, tal vez habría que interpretar bien lo que dice esto, porque ahorita está haciendo énfasis en lo que es la aplicación del IUE, porque está dentro, miren, numeral 4, numeral 3, numeral 2. Ahora, ¿qué más? El descargo del sistema tributario integrado, en los tiempos de consiguen de la fecha de emisión y se encuentra dentro del periodo fiscal a liquidar los documentos fiscales. ¿De qué año es esto? Un ratito, a ver. Página 1624. Aquí está, sistema de facturación electrónica La Paz, La Paz, 20 de noviembre del 2018. Ha pasado ya 4 años desde esta resolución normativa. Habría que revisar para empezar si no ha salido una modificación acerca de lo que es esta resolución, por un lado.
Por otro lado, está hablando efectivamente y está haciendo énfasis, como pueden ver acá, sistema de facturación electrónica, para empezar, ¿no? Y eso es algo que durante años hemos ido tratando de que se imponga en el país, y como está hablando mucho de conocimiento, cada año se postergaba. Y las resoluciones cambiaban continuamente. No se me hace nada raro de que esta resolución normativa del directorio también ha aplicado o tuvo su modificación, la verdad, porque ya es 4 años, ¿no? Y este año recién están muchos implementándose, si no me equivoco, ¿verdad? A lo que yo tenía entendido es que sobre el sistema de facturación electrónica todavía muchos entes están teniendo problemas acerca de la normativa. Muchos están migrando incluso a esto, ¿no? Entonces habría que buscar, pero yo tenía entendido lo último, que la fecha límite de emisión, nadie puede ser acreedor del crédito fiscal si la fecha pasa, la verdad, ¿no? Y esto, ¿por qué les digo? Porque cuando se realiza el envío por RCB, que es el registro de compras y ventas, antes conocido como el LCB, libro de compras y ventas, cuando tú colocabas una factura, fecha límite de emisión, a veces en el facilito, lo que era antes, no te reconocía fácilmente el error, por así decirlo, ¿no? Los errores a veces saltaban de una cosa, código de autorización erróneo, pero el código estaba bien escrito, era otro tipo de error en realidad. Pero con el último registro de compras y ventas que se usa hoy en día y recién está siendo aplicado desde diciembre, enero, cuando tú colocas la factura, el registro por CIAT, la nota o el error, yo he intentado hacer eso a propósito, colocando facturas acá que tengo justamente con fecha límite de emisión fuera del periodo, me decía efectivamente que no puedo registrar, y al momento de hacer la consolidación, o lo que se conocía antes como el envío de constancia de presentación, automáticamente esa factura no lo reconocía, lo expulsaba de todos tus registros. Si tú tenías registrados 30 incluida esa factura, al momento de hacer la consolidación para la constancia, te registraba 29 facturas y no te permitía por ningún caso que esa factura ingrese. Y eso se los digo que hace 2 días lo hice en el RCB, ¿no? Entonces, por eso les digo, si el CIAT sigue expulsando, botando esa información, es porque seguramente hay una resolución que tal vez modifica este punto de acá, que es del 2018. Yo entiendo esto de la resolución normativa que nos muestra su compañera. Lo voy a hacer un poco más para que lo vean todos. Esta parte de acá, el numeral 4. Que por ser el sistema de facturación electrónica y a implementarse en Bolivia y ser algo nuevo, iban a aceptar que sean acreedores del crédito fiscal por ser algo iniciativo, por implementarse recién al país, la verdad. Porque por otra razón no te puedes vos beneficiar de la fecha límite de emisión si estés por demás. Si no podríamos sacar de facturas más antiguas o podríamos ser beneficiarios del crédito fiscal. Pero no sé si tu compañera actualmente has intentado ingresar una factura con fecha límite de emisión posterior, obviamente, o sea que ya feneció y te haya aceptado el sistema. Al menos a mí, por nada del mundo me deja, ¿no? Y el error que te lanza en un documento zip es bastante claro, ¿no? Acerca de esto, de los errores. No sé si en tu caso se te permitió, por así decirlo. Sí, están comprendiendo mal. La fecha límite de emisión en este caso se refiere a lo que está en la fecha de las facturas cuando se las imprime. Correcto. Hay una fecha, se refiere a ese punto, no se refiere al punto de hacer la factura. No. Claro, la fecha límite de emisión de la factura, el talonario tiene una fecha límite de emisión. Sí, se refiere a eso. Sí, por eso. Claro, a eso se refiere. De esa fecha. De esa fecha les estoy hablando. No se está refiriendo al punto de que se haya dado la factura por compra y venta, sino a lo que está ahí. Creo que está ocurriendo un problema de interpretación. Yo me hago referencia a la fecha con el que la factura más o menos tiene validez. Cada factura dice fecha límite de emisión y por lo general falta muchos meses o incluso falta hasta 1 año hasta que la factura, digamos, deje de tener valor, por así decirlo. A esa fecha me estoy haciendo
énfasis por si acaso. Por lo general está casi al final de las facturas, en otros lados lo tienen un poco más arriba, pero por lo generalmente falta meses, ¿no? A eso me estoy refiriendo por si acaso. Y yo así te entendí también, Auxi, de ese tema estamos hablando. Es el único dato que tienen una factura fecha límite de emisión. Sí, porque la otra factura sería en la que has adquirido el bien o el servicio, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Sería para el periodo, la declaración, pero ese es otro tema, ¿no? Ahorita estamos hablando sobre la fecha límite de emisión. O sea, cuando pasa esta fecha, esta factura, ya no puedes hacerte acreedor o beneficiario del crédito fiscal. Eso es lo que estábamos hablando por si acaso, no sé, en algún punto tal vez me dejé entender mal. Sí, no, de eso estábamos hablando, creo que el compañero no está entendiendo. O tal vez mis palabras lo han hecho confundir. Sí, pero ¿qué pasa si, no sé, hoy día yo emití una factura y justo vencí hoy día? Y a ese punto se da, o sea, digamos, hoy día yo emití una factura, le di a una persona, y esa persona cuando la declare ya va a tener una fecha de límite de emisión pasada, ¿entiendes? Sí, ahora sí. A ese sí se va, a lo que ya entienden. Ah, ya, claro, está bien, está válido para interpretación, colegas, está muy bien. Solo que la compañera me decía que según esta resolución, a pesar de que esta fecha haya pasado, o sea, estemos por encima, ya pasó, fue hace un día, hace una semana, puedes hacerte válido del crédito fiscal. Esa más o menos era lo que decía su compañera. Y ahorita estábamos tocando justamente este punto. Si hablamos sobre lo que pasa al emisor por habernos dado una factura en el último día, sí tiene una sanción en realidad, porque aquí justamente igual lo dice. Sin perjuicio, en este caso, obviamente, sin perjuicio de que la administración tributaria imponga la sanción correspondiente al emisor. ¿Y por qué aquí hace énfasis de que no va a existir una sanción al emisor? Porque en realidad existe una normativa en la que el emisor no debería emitir facturas cuando la fecha límite de emisión está cerca a fenecer. Debería sacar otro talonario de facturas con una fecha más prolongada en realidad. Porque si es lo que tú decías, compañero, si yo hoy día emito la factura y es el último día, obviamente la persona natural, la que se quiera hacer la que quiera sacar el crédito fiscal, obviamente se va a ver perjudicada, ¿verdad? Porque no va a poder, le va a rechazar el sistema. Y es justamente por esto que el emisor no debería entregar facturas con la fecha de emisión ya cercanas. Debería sacar otro talonario y las facturas que no logró sacar en su registro de compras y ventas en el estado de factura, se coloca una letrita que da a conocer que va a ser inutilizada la factura, que no la va a utilizar, ¿no? En ese caso, respondiendo primero al compañero, sí, hay una sanción, no debería de emitir la verdad. No podría decirte el número exacto donde está el respaldo, pero lo voy a buscar, te lo voy a colgar al campus o para la próxima clase te lo voy a traer para más o menos decirte dónde está esta sanción que se le corresponde al emisor. Y por otro lado, lo que decía la compañera, lo que yo te preguntaba, ¿no? Si a ti has logrado tú registrar alguna factura, sobre todo las de compra, obviamente, con fecha límite de emisión ya posterior, te haya aceptado el software que es ahorita el CIAT, no sé, ¿te aceptó alguna? Sí, en el CIAT sí acepto. Yo comentándote lo que les decía hace 2 días, intenté enviar igual el RCB de un cliente con fechas que tenía límite de emisión y me rebotaba, no me dejaba para nada incorporarlas. Tal vez el caso, Auxi, que puede que sean, digamos, facturas de telefonía, de Cotel, de Tigo. Eso es lo que te iba a decir. Puede que sea diferente. Sí, porque tendrán otra normativa que regule ese tipo de facturas, porque ya son reimpresas. Exacto, eso. No prevaloradas. Eso es lo que te decía, porque acá justamente hace énfasis a eso, ¿no? Los documentos fiscales emitidos en modalidades manual y prevalorada impresa. No está hablando de las electrónicas, no está hablando de otros, por ejemplo, tickets de aviones, de aerolíneas, ¿no? Ya no está haciendo énfasis, está haciendo ahorita solo en las manuales y las prevaloradas, ¿no? Entonces, a lo mejor hoy en día sí solo acepta estos dos, las manuales y las prevaloradas, pero lo que son tal vez las electrónicas, tickets de aerolíneas,
No, y eso es lo que rebota, ¿no? Efectivamente. Hasta el día de hoy no me ha tocado el caso, la verdad, en lo que son las manuales. Así que no podía decirles si es cierto o no. Pero si la compañera nos dice que efectivamente el sistema le aceptó, es porque seguramente tus facturas debieron ser entre manual o prevalorada, ¿verdad? Pero te cuento que las prevaloradas, que son las tarjetas de crédito, ¿verdad? No las tarjetas de crédito. Te cuento que este tema es un poco... He tratado yo también de investigar y de averiguar. Y solo este es la única resolución que he encontrado y he buscado harto. Y esa es la única resolución que he llegado a encontrar, la más cercana. Y en esto de las facturas, por ejemplo, cuando pagas internet o telefonía, te lo emiten la factura, o es que tienen una fecha de facturación, una fecha límite de pago y una fecha límite de emisión. Tanto para el pago, y es decir, si tienes una fecha límite de pago, pero la fecha límite de emisión es menos, entonces si estás dentro de la fecha de pago, ¿por qué debería tener validez, dar validez a esta factura que dice que tiene una fecha límite de emisión? Por eso es que esa parte es la que no entiendo. Y a veces solo te digamos 3 días. Te han emitido ayer, y de aquí a 3 días ya llega la fecha límite de emisión. Y lo has pagado en una semana, por decirte. Ahora precisamente tengo una fotito que le tomé. De Tigo es esto. Te puedo mandar. Claro que sí, lo podemos compartir. Pero este caso, si se han dado cuenta, compañeros, es un poco, por lo que nos comenta la compañera, es un caso bastante interesante, si se da cuenta, ¿no? A ver. Sí, la fecha, les creo que sí es, ¿no? Fecha de emisión y la fecha límite de pago. Ahora, ¿dónde está el otro? Fecha límite. Sí, yo me recuerdo que estos son como casos especiales para meter en el libro de copias y ventas. Eso es lo que recuerdo un poco, ¿no? Como los servicios básicos. ¿Por qué no se cancelan en el mes ocurriendo? Sí, claro, es un mes, digamos, posterior, digamos, al consumo, o incluso unas semanitas después, ¿no? Yo no me acuerdo en qué RND estaba, pero mencionaba, respaldando este artículo, algo de cómo dan ciertos meses o ciertas fechas para que se pueda hacer todo esto. Eso también te preguntaba, creo que hay precisamente para telefonía, creo que tiene otras veces. Debe tener un tratamiento obviamente igual especial, ¿no? He tratado de buscar, como te digo, y esta es la única que he encontrado, no sé si había otra. Porque sí, en el ejemplo ahorita lo vamos a compartir, que un ratito habrá WhatsApp. La fecha límite de emisión de la factura dice 23 de abril y obviamente la fecha de emisión supuestamente fue un 31 de marzo, ¿no? O sea, tenía apenas como 2 semanas, máximo 3, digamos, para que la factura deje de tener valor. Pero la factura, obviamente, como sabrán, ustedes se paga un mes después y la factura no siempre te llega a veces, digamos, a la fecha, ¿no? Siempre a veces se pasan unos días o te notifica, ¿no? Tu, ya sea Tigo, Entel, que pases a ventanillas a pagar tus facturas. Pero entonces, en el caso de la compañera, fue días después, ¿no? La fecha límite dice 23 y ella pagó un 28, ¿no? Y es justamente el caso. ¿Qué pasa con estas facturas? Uno es acreedor de crédito fiscal y nos decía la compañera que esta factura sí te aceptó, ¿verdad? Por ser de telefonía. Sí, aceptan eso. Entonces podríamos decir que tiene, obviamente, como lo que dice el compañero, pero no se acuerda de la resolución, tiene un tratamiento especial por ser mismo servicio básico, un mes posterior, etcétera, etcétera. Pero estaríamos hablando que no todas las facturas ocurre lo mismo, obviamente, eso que quede claro, ¿no? No. Y en impuestos dice que mientras esté dentro del periodo fiscal se puede aceptar. Sí, no sé si te les ha dado el caso a ustedes. Cuando se registraba las facturas, en este caso, uno se preguntaba, ¿con qué fecha registro? ¿Con la fecha de que estoy pagando o con la fecha que se ha emitido?
no sé, tal vez muchos se han debido preguntar en algún punto. No sé si les ha pasado. Y esto tal vez respaldaría lo que dice su compañera, y es justamente lo que les dijeron en impuestos nacionales, que si está dentro del periodo, cuenta. O sea, la fecha límite de emisión ya no tendría entonces valor alguno, por así decirlo. Más o menos, ¿no? Nos estarían dando a entender eso. Que mientras cumpla el mes, listo, entra. ¿No? Y entonces estarían haciendo referencia a la fecha de pago, obviamente, ¿verdad? ¿O qué fecha creen ustedes que estaría indicándose o haciendo referencia a impuestos nacionales al decirle si está dentro del periodo, vale la factura? La fecha de pago era así, a lo que me acuerdo, en esa fecha registrada, porque no podías registrarlo en el periodo, porque, digamos, tenía servicios básicos de enero, pero esos te llegaban en febrero, así que no tenía caso de registrarlos en la libre de enero, porque ya lo había cerrado. No, lo único que podías hacer era devengar el asiento, ¿no?, del gasto de servicios básicos, y cuando lo pagas, ahí efectivamente ya cerrabas el gasto y creabas, ¿verdad? O bueno, devengabas pasivo, algo así era, no me acuerdo claro, bien. Sí, claro, pero todo era sobre la base del devengado, por así decirlo. Entonces los comparto para que vean este caso un poco especial, un poco, que van a ver con el licenciado, casos así, especiales. En los comunes, no van a ver mucho. Más que todo van a ver de los raritos como este. Y a veces son preguntas igual de exámenes, ahora sí se los compartiré. Ahora sí. Creo que ya se está compartiendo, ¿verdad? Compañeros, ¿sí? Sí, creo que sí. Ahora sí, muy bien. Entonces, esto es lo que les decía. Aquí existe una fecha límite de emisión que dice 23 de abril del 2022, ¿ok? Pero la fecha se hace días posteriores a la fecha del límite de emisión. Y es justamente lo que hablamos, que uno ya no tendría que hacerse acreedor del crédito fiscal porque ya pasó, no debería de. Pero por otro lado, las lecturas, o sea, de que el periodo de facturación, miren, en este caso son por varios meses, ¿no? Pero si hablamos mensual, podríamos ver que aquí efectivamente empieza un 1 hasta un 31, y así seguramente de los meses que ha utilizado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los casos de que les decía que son mediados de mes a mediados de mes? Que eso he visto más que todo en las Entel y las facturas de La Paz. Y es lo que el compañero decía, se haría en los casos, en los anteriores casos, que sería de mes a mes, un asunto de devengado. Claro, obviamente, ¿no? Porque todavía no lo tenemos, no se está efectivizando. Ya en el próximo mes daremos de baja daremos de vuelta el asiento, por así decirlo, ¿verdad? Pero en este tipo de facturas parece que tiene un tratamiento especial. Obviamente lo tiene. Lo que no sabemos ahorita es la resolución normativa de directorio que respalda el tratamiento contable, tal vez, o tributario de lo que es la administración de telefonía y demás, entre otros. Pero cabe aclarar que en el documento este de acá habla sobre las manuales y prevaloradas. No está hablando de otro tipo de facturas, por si acaso, ¿no? Las manuales ya son las que todos conocemos, obviamente. Bolígrafo y talonario. Y las prevaloradas podríamos decir que son las del ejemplo que tenemos ahora. ¿Dónde está? Estas de acá, ¿no? Por lo general son los servicios de telefonía, acá, Tigo, telefonía celular, bla bla bla, el servicio de Entel, el servicio de Nuevatel PC, que es de Viva, y el servicio de La Paz, incluso yo diría, tal vez por las fechas, pero no, obviamente no se ve el mismo caso, puede ser un tratamiento igual especial, ¿no? Entonces, estos casos que son especiales, sería bueno saber qué resolución normativa les respalda, ¿no? Porque ahora el que tenemos, el que nos ha compartido la compañera acá, resolución normativa, está hablando más que todo, está haciendo énfasis en los sistemas de facturación electrónica, ¿no? Porque está haciendo énfasis en todo esto, obviamente a simple vista lo podemos ver. Lo que nace después obviamente puede ser derivación de lo mismo,
Pero si la compañera nos dice que ha buscado bastante y es la única resolución que quedó, digamos que no hay otra actualización o demás, tendríamos que estar muy seguros para determinar que efectivamente te puedes hacer acreedor, pero solo de las manuales y de las prevaloradas, ¿no? O preimpresas. Prevalorada, preimpresa. Y que puedes hacerte beneficiario del crédito fiscal, pero solo en estos dos casos. Entonces, esto trasladándolo al tema sería que en el local respecta IVA en los aspectos formales, la fecha límite de emisión vas a reconocer, observar menos las valoradas, las prevaloradas, las manuales, pero no puedes solo decir así por así que solo esas. Te van a preguntar por qué, tienes que respaldarte y nosotros necesitamos aquí el decreto supremo, la resolución normativa de directorio, lo que sea, un documento de parte de la autoridad, la administración tributaria sí o sí, para que podamos nosotros respaldar. Así por así no podríamos, nos pueden hacer quitar del informe de auditoría esa observación si no tiene respaldo alguno, ¿sí? Entonces, de mi parte voy a buscar esto. Acabo de dar una resolución, en esa está, en el numeral 3, lo que está allí especifica cuál debe ser la fecha en que se titula. A ver, ahorita. Ya, esta es la resolución, ¿no? A ver, la buscaremos para salir de las dudas. Porque si no, no voy a poder dormir tranquilo esta noche. A ver, veremos normativa, reglamentos. Parece que no lo está encontrando directamente. No es resolución normativa de directorio, ¿no? Resolución administrativa. Sí, eso acabo de verlo biencito. Con eso no lo estaba encontrando. A ver, ahora sí tal vez. Resolución administrativa 05003999, numeral 3. ¿Será este? 98 dice, regístrese en numeral 3. A ver, ¿me confirma si es el que estoy encontrando? A lo mejor estoy viendo otra cosa que no es. Supuestamente esta sería la resolución 5050039, sí. Me dices el numeral 3. Y el 3, ahí está. Este de acá. A ver, dice, consecuentemente, los usuarios de estos servicios, hablando de qué, servicios públicos, a los efectos de la determinación del crédito fiscal, estableciendo en el artículo A8 de la ley 843, ¿ok? Así como la compensación señalada en el artículo 31 de la misma norma legal, considerar para su aplicación la fecha de emisión de dichas facturas, aún en el caso de que éstas no hubieran sido canceladas. Luego habla de servicios telefónicos en la siguiente. Operaciones financieras, contratos de obra, comisionistas. No, el siguiente párrafo era el siguiente, el que está ahí debajo de eso. ¿El siguiente párrafo? Sí, de lo que leyó debajo de eso. Los servicios... los usuarios de servicios telefónicos y telecomunicaciones, a los efectos de la determinación del crédito fiscal establecido en la norma precedente, podrán utilizar las facturas emitidas por estos servicios en el periodo que corresponda a la fecha de emisión de las mismas o en el periodo que corresponda de pago. Entonces, yo con esto sí estoy entendiendo dos cosas, la verdad. ¿Qué dice? Pero en esto no habla de la fecha límite de emisión, habla de la fecha de emisión. Es diferente. De la factura. Y en el caso tuyo, obviamente dice fecha de emisión. La fecha de emisión de ti fue un 31 de marzo, ¿verdad? Acá está. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. O en el periodo que corresponda a la fecha de pago. Tu fecha de pago es el 28 de abril, que es otro periodo, ¿verdad? Por eso digo, yo entiendo ahora dos cosas. O me hago acreedor en el mes de marzo, o me hago acreedor en el mes de abril. Y evito... No, la normativa también dice que debes hacerte acreedor del crédito fiscal en la fecha de pago. En la fecha de pago, ¿no ve? Sí, en la fecha de pago. Correcto, sí, tienes ahí toda la razón. Por eso les decía antes,
cómo registramos o con qué fecha les decía, ¿se acuerdan? Hace poco, emisión o pago. Hace tiempo había un dilema. ¿Y por qué existía este dilema? Es por esto, fecha de emisión o en el periodo que corresponde al pago. No había ningún problema antes, eso es lo que les decía, ¿verdad? Había un dilema. Muchos registraban en la fecha de emisión porque a veces no pagaban meses después o pagaban cada 2-3 meses. Y eso es tal vez lo que respalda, ¿no? ¿Y esto de cuándo es? A ver, vamos a ver. Miren, restricción administrativa, 13 de agosto del 99, enero 2 del 2015. Todavía sigue ¿No? vigente, sí. Todavía sigue vigente. ¿Tal vez? Sigue. Yo encontraré una más nueva. Pues, o sea, la verdad es que tampoco te diría yo, la resolución normativa de directorio tantos dice que lo contrario, no. Pero como dice la compañera, a veces uno va a impuestos nacionales y le pregunta, y la compañera no me va a dejar mentir. ¿Acaso ellos te dicen, en la resolución normativa directorio tantos está? No, ellos simplemente te dicen, sí, puedes. Ah, no puedes. Mándalo el próximo mes. ¿Sí o no, compañera? Sí, además ni siquiera te dan la resolución correcta porque buscas en el PTT y ni habla del tema. Exacto, ellos ni siquiera a veces ellos saben qué resolución normativa es la que corresponde. Porque en la anterior clase les mostré las resoluciones normativas de directorio, que hay millones y millones y millones, que ni ellos saben a veces qué número es, ¿no? Y esto es lo que justamente les decía, había ese dilema. Se registra con la fecha de emisión, o sea, para el envío de compras y ventas, ¿lo envío a marzo o lo envío a abril? Porque obviamente no va a ser lo mismo, ¿verdad? Y en un mismo mes hasta puedo tener 2 facturas o más, ¿no? Dependiendo sea el caso. Y muchos registraban, no, cuando lo pague voy a registrarlo. No, cuando lo emita voy a registrarlo, porque hace referencia a esos meses, aunque el pago haya sido después, ¿no? Más o menos como un devengado, que es lo que decía su compañero, ¿no? Pero actualmente ya no se puede hacer eso. La fecha de emisión de la factura no tiene ya, no se debe registrar en los RCB, la verdad, ya no. Es la fecha en la que se paga la factura. Es abril, corresponde a abril, entonces tu registro de compras y ventas. Aunque la lectura de tu factura haya sido obviamente anterior, en este caso de 3 meses, ¿no? O del mes anterior, cual sea el caso. Pero este de acá, antes se aplicaba, la verdad. Y gracias por compartírmelo, la verdad ayuda bastante para que ustedes puedan, digamos, para que pueda respaldarme lo que he dicho, ¿no? El dilema que existía, registro, ¿cuál registro? ¿No? Tengo 2 fechas, ¿qué hago? Y nunca nos han tirado pelota, como pueden ver, desde el 2015 hasta no sé un poco, que recién nos han dicho que es, no, fecha de pago, en la que pagas, esa vas a registrar o va a corresponder al periodo recién, ¿no? Entonces, finalizando un poco ya por la hora que hemos pasado una linda charla con este caso, estaríamos diciendo que efectivamente, ¿dónde está? Era acá. Tiene un tratamiento especial. Al parecer, las manuales y prevaloradas, por lo que su compañera se acercó a Impuestos Nacionales y le dijeron eso. Y por otro lado, también el Servicio de Impuestos Nacionales dice que incurre, no sé si la palabra adecuada sería multa como tal, pero ¿dónde estamos? Uy, ¿dónde está? Ya me perdí. Acá. Este de acá. Existe una sanción al emisor. De eso sí estoy seguro. También voy a buscar la resolución normativa de directorio o la norma que respalde sobre estos 2 casos, ¿no? Porque nosotros como auditores necesitamos saber qué resolución es la que nos está respaldando. Porque si es como yo les decía, ¿no? Antes no sabíamos si registrar, ¿qué íbamos a registrar? Si la fecha de emisión o la fecha de pago. Y ustedes me dirán, ¿y en qué se respalda? Ah, no tengo. No, pero gracias al compañero tengo. La resolución administrativa, tantos me respaldan. Lo mismo nosotros tenemos que conseguir en cuanto al nuevo caso del tratamiento sobre los aspectos formales, la fecha límite de emisión, ¿no? En este caso sería la resolución normativa de directorio que nos ha compartido la compañera, que no sé dónde lo he puesto. Acá.
este de acá, que sería la 10, 18, 26. Ese sería nuestro respaldo, siempre y cuando no exista otra que modifique, suplemente, añade, derogue, etcétera, etcétera, ¿no? Eso habría que estar bien en claro, por un lado, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que teníamos como repaso, ya ustedes tienen una manera más clara de poder dar ejemplos, porque les va a pedir ejemplos. Y si se han dado cuenta, en su tarea que tienen para de aquí a próximo viernes, ¿qué es esto? Investigar un ejemplo concreto para cada enfoque, analizar la información y emitir un criterio personal. Cuando revisamos nosotros estos casos, no tiene que ser en sí una auditoría, digamos, la firma de auditora tantos, a la empresa tantos. Sí, efectivamente van a encontrar casos así para algunos tipos de enfoque, pero otros tipos de enfoque no van a encontrar en el internet un caso que se adecue exactamente a ese tipo de enfoque, la verdad. ¿Ya? Entonces, ustedes, en mi caso, si es posible, pregúntenle a la licenciada el día viernes, si ustedes pueden más o menos relatar una experiencia personal, una propia que tengan, acerca de un tipo de enfoque, a pesar de que no sea como tal una auditoría tributaria, ustedes pueden transformarlo a que sí, efectivamente, era una auditoría tributaria, que se encontró con este caso, que hace enfoque al control posterior, digamos. Ustedes pueden adecuarlo al tipo de enfoque y así lanzar, digamos, lo que hemos hablado hoy, por ejemplo, ¿no? Un tratamiento especial que hace enfoque ¿a qué? Si se dan cuenta, lo que acabamos de hablar sobre la fecha límite de emisión, que el devengado, que la resolución administrativa, que la resolución normativa del directorio, hace énfasis, si se dan cuenta, a la planeación impositiva, que es el primer enfoque de auditoría. Porque si hacemos un recuerdo de lo que habla este enfoque de auditoría, habla sobre los especialistas en tributos, hace referencia a que jerarquía, a quién se le hace caso, a las dificultades de interpretación de la norma, a los posibles confrontamientos de pensamiento. ¿Se acuerdan un poco, muchachos, colegas, que hablábamos sobre esto? Un dilema entre el auditor, el especialista, como la perspectiva, la necesidad de especialización de un auditor tributario, del área impositiva. Y si se dan cuenta, lo que hemos hecho ahorita ha sido interpretar lo que para cada uno, más o menos, significaba, ¿no? Que para mí es esto, que para mí significa otra cosa, que para mí es esto. Eso, si se dan cuenta, es un enfoque en la planeación impositiva, este caso que hemos visto. Aunque sea pequeño, pero es algo que de la vida real, por así decirlo, ¿no? Que sin ir lejos, su compañera se topó con esto, que yo también intenté toparme hace 2 días con esto, que efectivamente, obviamente, se da en qué tipo de facturas se puede y en qué tipo de facturas no se puede ser acreedor del crédito fiscal en los aspectos formales, incumplimiento o cumplimiento de, y si tiene sanción el que entrega la factura y demás. Si dan cuenta, han nacido así, de algo tan chiquito, se hizo grande, incluso ya hemos abarcado un enfoque de auditoría, ¿no? Y acá, como les digo, un ejemplo puede ser de su experiencia, de la vida real, de lo que acabamos de hablar, con algo igual que se han tropezado, se han encontrado en sus impuestos nacionales, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, este caso es lo que yo les decía en la anterior clase, ¿no? Un ejemplo para cada enfoque. Muy bien, listo. El otro dice, complementando la discrepancia, es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que hay diferentes pensamientos, análisis, etcétera, etcétera, entre la prelación normativa tributaria y la norma contable 3. Seguramente hay dilemas, ¿no? En prelación de norma, ¿no? Señale a qué enfoque correspondería. Y aquí les doy una idea. La prelación normativa nada más habla de quién está por encima de quién, ¿no? Jerarquías. Muy bien. Discrepancia, ok. Dilemas. Emisión de criterios, pensamientos. ¿Entre qué? Entre la normativa tributaria y la norma contable número 3, que era el capítulo 2 que nos avanzaba. Señala a qué enfoque correspondería. Como que ya la tienen clara, creo esto, ¿no? Como que ya saben que relación, jerarquía, discrepancia, habla sobre la norma tributaria, un especialista, norma contable 3, un auditor, como que ya saben, ¿no? Si se dan cuenta, va de la mano.
Diferencia la planificación de la auditoría tributaria y la auditoría tributaria preventiva. Aquí como que ya se dan cuenta, preventiva, ¿qué es lo que hablábamos sobre? Nosotros contingencia, para que tengan una idea, ¿no? Y la planificación de la auditoría tributaria es algo que ya ha pasado, si se dan cuenta, y les lanzo unas cuantas ideitas para que ya estén un poco más al tanto de lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, de la fuente de información obviamente es la bibliografía, no hay donde perderse, ¿no? Y esto, identificar el link de la CNPB, esto lo vamos a ver la próxima clase, porque ya nos va a alcanzar el tiempo ya, la verdad, ya nos hemos pasado incluso de la hora. Sin embargo, les voy a pedir que no se salgan un minutito, voy a sacar una captura de pantalla a lo que es la asistencia. Y para el día viernes se los voy a tratar de conseguir todas las resoluciones normativas que pueden encontrar acerca de lo que hemos visto, porque si se han dado cuenta, automáticamente y sin querer hemos hecho su tarea en cierta partecita, no muy grande obviamente, pero así vamos a ir avanzando todas las clases, ya que tienen hasta el próximo viernes para presentar la tarea, ¿no? Pero más o menos ya creo que se han dado cuenta de que su tarea es más o menos como que experiencias de la vida real, porque en internet así como tal van a encontrarlo todos los enfoques. Cuando yo busqué no encontré todos, la verdad. Me topé con unos cuantos, no me topé con todos. La mayoría que yo resalté en mi trabajo fue por experiencia laboral y que la licenciada me hizo valer igual que los demás, ¿no? Bueno, muchachos, ya he sacado las capturas de pantalla, así que al día viernes los espero en la tardecita. Si por alguna razón no pasa clases en la mañana, me pueden comunicar para que yo también lo traslademos al mediodía y así en la tarde están más libres ustedes. Vengan con preguntas, consultas, yo voy a venir con documentación y vamos a ir avanzando poco a poco las consultas que tengan sobre su práctica. ¿Ya, muchachos? Los espero el día viernes. Pueden retirarse, muchachos, a sus siguientes clases. Chao, chao, que les vaya bien, colegas. Hasta luego, sí. Sí, gracias. Chao, chao. Chao, se cuiden. La compañera que es encargada, por favor, que no se olvide comunicarse con mi persona. Me lo dicen. Ya terminamos. No, sí, súbele, mamita. Ya, mamita.